Bienvenidos, el día de hoy realizaremos un experimento para entender cómo la presión atmosférica afecta la diferencia de presión en un tubo manométrico. Este fenómeno es fundamental en muchas aplicaciones, desde la meteorología hasta la ingeniería. Antes de comenzar, vamos a repasar un poco la teoría. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la columna de aire sobre la superficie terrestre. Cuando cambia la presión atmosférica, también cambia la altura de la columna de líquido en un tubo manométrico, debido a la diferencia de presión. Ahora pasaremos a hablar acerca de la parte experimental. Tal y como podemos ver, acá tenemos los 3 datos de las alturas que nos han salido. Cada una de las alturas la emplearemos en la fórmula de la presión manométrica. Entonces vamos a comenzar a hallar la primera presión manométrica con respecto a la primera altura. Vamos a multiplicar 1000 por 9,81 y ello también lo vamos a multiplicar con la primera altura que nos salió, que es 0,8. Entonces, ya teniendo todos esos datos, sabremos que la presión manométrica nos saldrá un valor de 7.848 pascales. Ello lo vamos a multiplicar por una atmósfera sobre 101.325 pascales. Y por último también lo vamos a multiplicar por 14,7 psi sobre una atmósfera. Ya teniendo pues todo el procedimiento tal y como podemos verlo, empezaremos a calcular y nos saldrá que la presión manométrica con respecto a la primera altura tendrá un valor de 1,138 psi. Ya acabando con la primera parte, pasaremos a calcular la segunda presión manométrica con respecto a la segunda altura, ¿no? Entonces acá tenemos pues que la presión manométrica, tal y como hemos realizado en la primera parte, sabremos que va a ser 1000 por 9.81 y ahora emplearemos la segunda altura, es decir, 0,9. Ya teniendo todos esos datos, empezaremos a calcular y sabremos que la presión manométrica tendrá un valor de 8.829 pascales, multiplicado por un ATM sobre 101.325 pascales. Y ello también lo vamos a multiplicar con 14,7 psi sobre un ATM, tal y como podemos notarlo. Entonces, ya con todo ese procedimiento, sabremos que la presión manométrica tendrá pues un valor
en la segunda parte de 1,28 PSI. Entonces ya tenemos calculada la primera presión manométrica y también la segunda presión manométrica. Ahora empezaremos a calcular la tercera presión manométrica con respecto a la tercera altura. Entonces el procedimiento es básicamente lo mismo con respecto a los dos anteriores. Sabremos que la presión manométrica es igual a 1000 por 9.81 y ello también por 0,85. Acá la presión manométrica va a ser igual a 8.338,5 pascales. Ello lo vamos a multiplicar por una ATM sobre 101.325 pascales y ello lo vamos también a multiplicar con 14,7 PSI sobre una atmósfera, ¿no? O una ATM. Entonces, ya teniendo todo ese procedimiento, nos saldrá el valor de que la presión manométrica será igual a 1,209 PSI. Ahora pasaremos al cálculo de las presiones absolutas. Con respecto al primer cálculo, nos sale que tiene un valor de 15,835 PSI. Con respecto al segundo cálculo, nos sale que tiene un valor de 15,98 PSI. Y con respecto al tercer cálculo, nos sale que tiene un valor de 15,909 PSI. Con ello podemos determinar que no hay una diferencia significativa entre las tres presiones. Para concluir, tenemos de que la diferencia de presión en un tubo manométrico se mide en relación con la presión atmosférica, que generalmente se asume constante en condiciones normales. La presión manométrica, que es la diferencia entre la presión absoluta del fluido y la presión atmosférica, es la que varía y se mide en el manómetro. Dado que la presión atmosférica se considera constante en muchas aplicaciones prácticas, la variación observada en el manómetro refleja directamente los cambios en la presión del fluido dentro del sistema. Por lo tanto, al interpretar las lecturas de un tubo manométrico, se asume que cualquier cambio en la medición es resultado de variaciones en la presión del fluido, mientras que la presión atmosférica se mantiene constante. Que podríamos darle es que para obtener resultados más precisos, asegúrense de mantener el experimento en un ambiente estable y libre de corrientes de aire. También pueden realizar mediciones a diferentes horas del día para observar cómo varía la presión atmosférica y su efecto en el tubo manométrico. Gracias a todos por participar en este experimento. Esperamos que hayan comprendido cómo la presión atmosférica afecta a la diferencia de presión en un tubo manométrico. ¡Hasta la próxima!